Principales utensilios para la elaboración de la pizza artesanal. Gramera, espátula o raspe, cortador o rodaja, molde mediano de teflón para pizza, cubiertos, cucharón, ollas para la elaboración de la salsa, recipientes, varios bols de diferentes tamaños, papel transparente de cocina, mixer o licuadora, rodillo. Elaboración de la masa tradicional para pizza. Mise en place. 500 gramos de harina de trigo todo uso, 350 gramos de agua, 10 gramos de levadura seca activa, 20 gramos de sal, aceite de oliva al gusto. Un poco de harina adicional para poder trabajar. Para comenzar, activaremos la levadura adicionando una porción del agua de la receta y la vamos a dejar a una temperatura ni caliente ni fría. En ella vamos a agregar la levadura y dejamos que se active. Revolvemos un poco para no dejar que la levadura se asiente y nos aseguramos de que haya caído toda. La dejamos reposar aproximadamente 5 minutos. Mientras tanto, tomaremos la harina previamente pesada, le adicionamos la sal y revolvemos con una cuchara o con la mano, integrando ambos ingredientes. Revolvemos primero la harina y la sal para que se integren y oxigenen. Esto no es indispensable, pero tendrá una mejor homogenización. El oxígeno favorece la activación del gluten durante el amasado. Ya con la levadura que teníamos activando, realizamos una especie de corona en la harina con nuestros nudillos, generando un orificio en el centro, que es donde irán los líquidos. Luego, vertimos la levadura en el centro de la corona. Adicionamos el agua restante. Con una cuchara revolvemos integrando un poco los líquidos y terminamos de revolver nuestros ingredientes hasta que no se vea líquido en el bol. No hay una forma estrictamente obligatoria a la hora de homogenizar o revolver. Lo que buscamos es que los ingredientes líquidos se puedan trabajar y no generen un desorden en nuestra cocina. Cuando esto pase, veremos que la masa ya está un poco más compacta. Podemos revisar utilizando la cuchara y levantando un poco la masa. La clave es que no se vea líquido. Utilizaremos un poco de la harina que tenemos en reserva para trabajar, la cual esparciremos en el mesón para empezar a amasar nuestra mezcla. Volteamos el bol sobre la mesa de trabajo ya enharinada, para así empezar a amasar con las manos. Tratamos en lo posible de que no queden residuos en el bol ni en la cuchara, para así aprovechar la mayor cantidad de masa.
Finalizamos con un chorro de aceite de oliva para dar un poco más de humedad. No se debe llenar de aceite o podemos correr el riesgo de dañar la masa. No es necesario una medida exacta, un pequeño chorro de aceite que garantice humedad está bien. Lo que buscamos es obtener una masa de una textura fina y lisa, que se pueda moldear y que quede suave. El amasado manual no es especial, existen varias formas de amasar. En este caso nos enfocaremos en realizar una presión hacia adentro de la masa, desde afuera hacia adentro, dándole giros a la misma. No utilizamos nuestros dedos para ejercer la presión, esto lo hacemos con la palma de la mano. Podemos aplicar pequeñas porciones de harina adicional, sin exagerar, pues nos ayuda a que la masa no se pegue en nuestras manos ni al mesón. No es importante tener una manera estricta de hacerlo. Lo único importante es poder integrar todos los insumos y darle una naturalidad al movimiento. No debemos desgarrar la masa ni maltratarla, simplemente amasamos e integramos hasta que la masa tome una contextura lisa, aproximadamente de 7 a 10 minutos. El mesón o mesa de trabajo es ideal que sea una superficie de granito o mármol, o también lámina de acero inoxidable de cocina. De no contar con esto, lo podemos hacer sobre una superficie de nuestra cocina totalmente lisa y muy limpia, para que podamos hacer el trabajo de amasado correctamente y la masa nos quede limpia. Vamos viendo que la masa toma una mejor textura, no tenemos residuos alrededor y es más maleable. Tratamos poco a poco darle forma de bollo o de bolita, que nos facilitará seguir amasando. Por lo general la masa tiene un pliegue y una superficie lisa. Debemos garantizar que siempre existan estas dos partes en la masa, pues el pliegue será una guía para poder amasar correctamente. Para saber si la masa está en el punto que necesitamos, es suficiente con ver que la textura esté lisa y que quede blanca y compacta. Sin embargo, hay una técnica que se usa en la panadería, la cual se llama punto de tela. El punto de tela se encuentra retirando una pequeña porción de la masa y darle una forma de cuadro o círculo, y a contraluz estirar la masa sin romperla. En el momento que se devuelva translúcida y podamos ver la luz a través de ella, es un indicio de que el gluten está lo suficientemente desarrollado y que la masa está en su punto. Luego de que la masa esté en su punto, realizaremos una bola con ella dejando el pliegue en la parte inferior y la dejaremos reposar en un bol o en una tabla o superficie y lo cubrimos con un papel transparente de cocina o una bayetilla o trapo limpio. Sin apretarla mucho, le daremos un reposo inicial de 1 hora. Este primer reposo es para que la masa leude y para que tenga su primer ciclo de fermento. Este es a una temperatura ambiente y cubierto con lo mencionado anteriormente. Buscamos que doble su tamaño. Elaboración de masa focaccia. Mise en place. 500 gramos de harina de trigo, 20 gramos de sal, 180 gramos de leche, 100 gramos de agua, 50 gramos de mantequilla o margarina,
15 gramos de aceite de oliva, 10 gramos de levadura seca activa, una pizca de pimienta. La preparación para la masa focaccia es exactamente igual a la anterior. Buscamos activar las levaduras y mientras se activan integramos nuestros elementos sólidos exceptuando la mantequilla o margarina. Nuevamente oxigenamos todos los ingredientes secos con la harina. Luego de ello realizamos la corona y en su interior vertimos los líquidos y la mantequilla o margarina. Una opción es verterlos de a poco, tanto la leche como el agua y la levadura activada, para que podamos tener un mejor control de la mezcla. En este caso usamos margarina, pues le da un adicional de consistencia, pero se podría con mantequilla también, no habría problema. La mantequilla le daría un sabor particular y un poco más de humedad. Y revolvemos en el bol con la cuchara hasta no ver líquidos sueltos. Luego pasamos a mesón y realizamos las mismas indicaciones anteriores. Mientras lo realizamos, hablaremos un poco sobre las levaduras y nuestro fermento. Debemos tener en cuenta que existen tres tipos de levaduras: levadura fresca, levadura instantánea y levadura seca activa. La levadura fresca es mayormente usada para panaderías, pues es económica y fácil de usar. Es compacta y tiene un porcentaje de hidratación. Es eficiente para las producciones constantes, pero caduca muy rápido, alrededor de 10 o 15 días, por lo cual no es recomendable cuando se utiliza de vez en cuando, pues se corre el riesgo de que esté vencida cuando se va a usar. La levadura instantánea es una levadura que no necesita de activación, se puede aplicar directamente a la harina, exceptuando si nuestra preparación es muy alta en grasa o en aceite, que no es el caso. Se puede usar la misma cantidad que en la levadura seca activa. La levadura seca activa es, con la anterior, de las más comunes, pues es económica y tiene una prolongada vida. Sin embargo, esta sí debe ser activada, pues viene mucho más compacta para su conservación. Esta y la instantánea comparten las mismas cantidades en su uso, que son una tercera parte de lo que usaríamos de levadura fresca. Es decir, si en una receta encontramos 30 gramos de levadura fresca y nosotros tenemos seca activa o instantánea, el equivalente correcto son 10 gramos para no alterar la fermentación de las levaduras. La fermentación es un proceso muy importante en la elaboración de la masa tradicional de pizza, pues lo que buscamos es una masa maleable, entre más mejor, por lo cual recurrimos a las levaduras. Las levaduras son microorganismos vivos u hongos que lo que harán es alimentarse de las proteínas de la harina, más exactamente de sus almidones. Al alimentarse de ellos, desprenden gases tales como monóxido de carbono y alcohol etílico, que a su vez son los encargados del proceso de leudado, que en otras palabras garantiza el crecimiento de la masa. Cuando amasamos, activamos el gluten, lo cual nos va a generar unos canales donde estos gases que genera la alimentación de la levadura van a pasar, inflando nuestra masa y creando los alvéolos o bolsas de aire que necesitamos para que sea una masa grande, maleable y digerible. La materia de la fermentación es muy grande y extensa y requeriríamos de más ejemplos,
productos y horas para poder entenderla completamente. Es por eso que acá abarcamos únicamente lo que refiere a nuestras masas de pizza artesanal. Hablando un poco de la masa focaccia, es una masa tradicional italiana que normalmente se consume como un pan corriente, con especias, finas hierbas muy marcadas y esa sensación de aceite de oliva que nos transporta al Mediterráneo. Suelen acompañarla con jamón o aceitunas. Sin embargo, se han realizado muchas formas de pizza con esta masa. Cabe resaltar que las recetas pueden variar. El pan es un insumo libre en creatividad y no suele alterar mucho sus preparaciones. Conservación o fermentación de masas. Luego de la hora del reposo en cada masa, enharinamos nuestro mesón para revisarlas y conservarlas. Tomamos nuestra masa tradicional que, como podemos ver, ha aumentado su volumen de cómo la dejamos y la vamos a dividir con una espátula, en este caso por mitades. Tomamos la gramera para garantizar que tengamos pesos aproximados. Como vemos, la masa final nos resulta de alrededor de 900 gramos, por lo cual dejaremos dos masas de alrededor de 450 gramos. Tomamos el recipiente para conservar y le agregamos un poco de aceite para evitar que las masas se peguen a él y colocamos nuestras masas. Realizamos bollos o bolitas y tapamos. Hacemos el mismo procedimiento con la masa focaccia. Podemos amasar un poco a ambas masas si deseamos, no con mucha fuerza pues podemos dañar su consistencia. El primer fermento fue lo que hicimos anteriormente de 1 hora. En el caso de la masa focaccia pueden ser incluso 2 o 3 horas como fermento inicial, pues es una masa más concentrada ya que tiene mayor cantidad de insumos. Las dividimos y conservamos en el recipiente. Las masas que guardemos las podemos dejar como mínimo 2 horas y como máximo 18, 24 hasta 72 horas. No es recomendable más de 72 horas de fermento, pues con la cantidad de levadura que incluimos no es suficiente para un fermento mayor, pero existen fermentos de hasta 1 semana. Esta fermentación se debe hacer con las masas tapadas y en una baja temperatura, entre 2 a 6 grados centígrados, por lo cual lo podemos dejar en la nevera o frigorífico. Esta acción de fermento nos dará una mejor calidad de masa. Entre más se pueda fermentar la masa dentro de los límites, más suave y digerible nos va a quedar. También su sabor tiene una mayor connotación y es más tradicional. Ya con nuestras masas listas, solo nos queda realizar nuestra salsa y adicionar los toppings o acompañamientos para la pizza que deseemos. Elaboración de salsa a base de tomate o salsa napoletana. 12 tomates bien maduros, 2 hojas de laurel,
orégano al gusto, media cebolla cabezona grande o una pequeña, 5 dientes de ajo, sal, media cucharada de azúcar, aceite de oliva. Lo primero que realizaremos es sofreír la cebolla cabezona junto con los ajos macerados en el aceite de oliva o en la mantequilla hasta que doren ligeramente. Encendemos la estufa y dejamos calentando. Adicionamos el aceite y dejamos que adquiera un poco de calor. Colocamos primero las cebollas, previamente cortadas en julianas, y revolvemos para que empiecen a sofreírse con el aceite. Luego, adicionamos los ajos previamente macerados. Revolvemos constantemente para que no se nos queme ninguna cebolla, pues esto daña el sabor final y arruina la preparación. Este sofrito dura aproximadamente 5 minutos. Debemos mantenerlo hasta que veamos que las cebollas y los ajos doren ligeramente. Ya con la cebolla y los ajos sofreídos, llevamos a una olla un poco más grande para adicionar los tomates. Los tomates los pelamos previamente, para lo cual recomendamos dejarlos en agua caliente aproximadamente por 10 minutos. Primero hervimos el agua y con la estufa apagada luego colocamos los tomates. Después de esos 10 minutos los pasamos a agua fría y veremos que la cáscara caerá por sí sola. Lo siguiente que haremos es triturar los tomates y la cebolla con ajo. Podemos hacerlo en licuadora o en este caso nosotros utilizaremos un mixer. La idea es triturar muy bien, que no nos queden residuos grandes que sean incómodos al paladar. Realizaremos el mismo ejercicio con todos los tomates hasta obtener una mezcla final. Si vemos que tenemos dificultades con el mixer, recomendamos cortar los tomates en mitades o cuartos. Verán que se facilita mucho más. Este es el punto ideal al que debemos llegar, con una apariencia y consistencia líquida para poder dejar en reducción. Si prefieren, pueden colar la preparación y dejar solo la parte líquida, no habría ningún inconveniente, pero si no, como en este caso, dejamos ese residuo que se genera al licuar, pues le otorga una textura fibrosa a la salsa. Volvemos a la estufa con nuestra salsa lista para empezar a reducir. Encendemos a fuego bajo y adicionamos los demás ingredientes como el orégano, la sal, el azúcar y las hojas de laurel junto con el tomillo.
Para el tomillo, recomendamos tomar las ramas y deslizar los dedos para que caigan las hojitas, pues limpian mejor la rama del tomillo y extraen toda su esencia. Revolvemos para unificar los ingredientes y dejamos reducir. Normalmente el tiempo de la reducción es variable, pues depende mucho del fuego al que esté y la cantidad de salsa. En este caso tenemos fuego bajo y gran cantidad de salsa, por lo que podemos dejar reduciendo hasta 1 hora. Lo importante es que espese nuestra salsa para poder agregarla a la masa. Como podemos ver, espesó lo suficiente y se nota más nuestra textura. Retiramos las hojas de laurel y dejamos enfriar. Preparación: pizza primavera y pizza estilo napoletana. Toppings: maíz tierno, tocineta previamente cocinada para liberar un poco de grasa, plátano hartón maduro previamente sofreído, aceite de oliva, tomates cherry, hojas de albahaca, queso tipo mozzarella o mozzarella de búfala, base de tomate previamente realizada, masa tradicional y masa focaccia fermentadas. Alistamiento de masas. Para poder preparar nuestras pizzas debemos primero alistar nuestras masas. Pasado el tiempo de fermento, sacaremos nuestras masas de refrigeración y enharinamos mesón. Comenzaremos con la masa focaccia, pues vamos a ver dos tipos de estiramiento de masa. El primero será con rodillo, o naturalmente se conoce como estilo romano. Este consiste en darle la forma a nuestra masa y empezar a estirar con el rodillo. Del centro hacia arriba y del centro hacia abajo, no con mucha fuerza. Recordemos que la fuerza no viene de los brazos, sino de nuestra espalda. Estiramos constantemente hasta darle una forma redonda que quepa en el molde. Debemos recalcar que existen dos tipos de estirado, el que acabamos de realizar y el estilo napolitano, que es manual. En la pizzería corriente o fast food predomina el estilo romano, se utiliza mucho más el rodillo, pues a ciencia cierta es más eficiente, y en las pizzerías fast food lo que buscan es tener unas masas más largas y planas para el comercio. Pero por otro lado, no está bien visto dentro de la tradición napolitana el usar el rodillo, ya que el rodillo puede aplastar los alvéolos de la pizza que conseguimos en el fermento. Seguimos estirando hasta dar con la capacidad del molde, por lo cual realizamos varias pruebas en el mismo hasta encontrar el tamaño perfecto. Este molde de pizza es un molde mediano de teflón, con orificios de ventilación para que la masa no se pegue. En este momento la masa está lo suficientemente estirada, por lo cual la pasamos al molde. Delimitamos la masa con los dedos para asignar un límite en el borde.
Pasamos ahora a realizar el mismo ejercicio con nuestra masa tradicional. Esta vez la trabajaremos estirándola manualmente. En esta forma de estirar, inicialmente con nuestros dedos le daremos forma a la pizza con suavidad. Luego la mano derecha estará extendida sobre la masa y la izquierda estará levantando progresivamente el otro extremo. El movimiento de la mano derecha es devolverla hacia la izquierda y girarla en el proceso. Puede sonar un poco complicado, pero después de la práctica se les podrá hacer más sencillo. El estilo napolitano tiene diferentes formas de aplicarse. Suele ser más complejo, por lo cual las pizzerías fast food o las personas que cocinan por hobby optan por usar el rodillo. Este movimiento consecutivo hará que nuestra masa se vaya estirando poco a poco. No debemos usar nuestros dedos para pinchar la masa, pues podemos romperla. Debemos tener cuidado de que no se nos vaya a romper la masa en el medio, por lo cual no la vamos a estirar tanto, con tal de que quepa justo en el molde es suficiente. Podemos ayudarnos del molde para estirarla un poco más al final, girando el molde y delimitando el borde de la pizza. De esta manera tenemos listas ya nuestras dos masas. Comenzaremos con las preparaciones colocando un poco de aceite sobre cada masa, esto con el fin de que pueda darle un plus de sabor y se pueda tener una mejor cocción. Con un tenedor pinchamos levemente la superficie de las masas, esto con el fin de liberar un poco de aire del centro y que no se infle tanto. Así también para que el aceite pueda impregnar la masa y mejorar aún más su cocción. Esto se puede hacer con ambas masas, pero incluso si deseamos no pinchar una podemos hacerlo. No es un paso indispensable ni obligatorio. En este caso, no pincharemos la masa tradicional y veremos que nos queda una masa más robusta. Debemos precalentar el horno a su mayor capacidad. En nuestro caso, lo precalentamos a 280 grados centígrados. Con las dos masas listas, realizaremos el primer ciclo de horneado, únicamente con las masas por 3 minutos. Pizza estilo napoletana. Luego de los 3 minutos de precocción, sacamos nuestra masa del horno y con un cucharón esparcimos del centro hacia afuera parte de nuestra pasta de tomate o nuestra base de tomate, procurando impregnar toda la superficie de la pizza, exceptuando los bordes. Podemos ayudarnos de la parte externa del cucharón para poder esparcir mejor. Finalmente llevamos al horno nuevamente para una siguiente precocción de otros 3 minutos. Luego sacamos del horno para adicionar los demás toppings o ingredientes. En este caso comenzaremos con el queso. En esta ocasión adicionamos queso mozzarella de búfala, pues es un queso menos graso y de mejor calidad. Ojo, no es indispensable, podemos usar el queso tipo mozzarella común y corriente rallado. Con una cantidad de 250 gramos está bien. Si son amantes del queso pueden adicionar más. Luego seguimos con los tomates cherry que cortaremos en mitades y distribuiremos en la pizza. Esta pizza tipo napoletana también la podemos realizar con rodajas grandes de tomate o queso parmesano o parmesano y las mismas hojas de albahaca. Es tipo napolitana, pues la napolitana tradicional o pizza margarita es autóctona de Nápoles. Como podemos observar, tiene los colores insignia de la bandera italiana: rojo en el tomate y la salsa, blanco en el queso y verde en las hojas de albahaca.
Esta fue una de las primeras pizzas que se desarrollaron en la historia. Finalmente tenemos las hojas de albahaca que adicionaremos luego de horneado. Ingresamos al horno por 10 minutos en una temperatura de 280 grados centígrados. Finalmente sacamos del horno y tenemos nuestra pizza tipo napolitana. Las hojas de albahaca las agregamos al finalizar la preparación mientras enfría para que no se quemen y conserven su aroma. Recordemos que podemos variar en diferentes aspectos como el queso y el tomate. Pizza primavera. Luego del primer horneado de 3 minutos en la masa, realizamos el mismo procedimiento. Aplicamos nuestra salsa o base de tomate sobre toda la superficie, evitando los bordes. Luego, aplicamos el queso tipo mozzarella previamente rallado, aproximadamente 300 gramos, dividiéndolos así: 150 gramos para la base y 150 gramos después de colocar todos los toppings. Adicionamos uniformemente los trozos de plátano previamente cocinado. Continuamos con el maíz tierno, para luego adicionar la tocineta. La tocineta la hemos cocinado previamente en el horno microondas o en un sartén para liberar un poco de grasa. La cortamos en pedacitos y la esparcimos. Finalmente con el queso restante para terminar nuestra pizza y llevarla al horno por aproximadamente 10 minutos. Pasados los 10 minutos, la retiramos del horno y tenemos acá nuestra deliciosa pizza primavera de tocino, plátano y maíz. Muy comercial, deliciosa y sencilla. La preparación de la pizza realmente es muy sencilla. Desde que tengamos claridad sobre los procedimientos de las masas, podemos decorar según nuestro gusto, o si tenemos una idea de negocio, podemos variar diferentes tipos según nuestra creatividad. Es un producto versátil, sencillo y muy delicioso para el consumo.